Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Con fumata negra terminó ayer entrada la noche la primera jornada de elección del nuevo Papa en la Capilla Sixtina. Les tenemos los detalles. Si los cardenales reunidos en el Vaticano no pudieron elegir al líder de la Iglesia Católica, ¿cuánto habrá que esperar? Llamamos a un especialista. El demócrata cristiano Friedrich Merz acaba de ser investido jefe del gobierno alemán. No fue fácil. ¿Empieza fortalecido o debilitado? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Roma. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y también estoy en Roma. Es jueves 8 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Miles de personas del mundo católico se dieron cita ayer en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para vivir de cerca la primera jornada de elección del nuevo Papa. En ella toman parte numerosos cardenales. De un total de 252, están excluidos los mayores de 80 años. Como suele ocurrir, en la primera jornada solo tuvo lugar un escrutinio en la tarde, al cabo del cual debía haber humo o fumata negra si ningún candidato conseguía más de las 2/3 partes de los votos, o fumata blanca si había un vencedor. Ayer no hubo novedades en este sentido. A partir de hoy habrá 2 escrutinios en la mañana y 2 en la tarde, con fumatas a eso del mediodía o a eso de las 19 horas. Pero para saber lo que ocurrió ahí mismo, nuestro compañero Jorge Espinosa, que está cubriendo la noticia en el Vaticano, nos preparó esta crónica. A las 10 de la mañana, los cardenales comenzaron a marchar hacia la Basílica de San Pedro. Allí, en la liturgia, en la misa Pro Eligendo Pontifice, el cardenal de 91 años italiano Giovanni Battista Re fue el encargado de la liturgia. Él fue no solamente quien leyó el Evangelio, sino también quien dio el sermón. Confiteor Deo Onnipotenti e mea peccato dimittis, cogitazione, verbo, opere, commissione. Mea culpa, mea máxima culpa. El sacerdote argentino Diego Olivera compartió con Y esto no es todo los sentimientos de estar en la Plaza de San Pedro en este momento extraordinario de la misa en la que los cardenales piden al Espíritu Santo la iluminación para elegir al próximo Papa. Realmente no puedo terminar como de procesar, ¿no? De poner los pies en tierra. Realmente vivo todo como una gracia, muy emotivo, y en cada noche dando gracias por el día vivido. A las 4 de la tarde, unas horas después, los cardenales marcharon cantando Veni Creator Spiritus, también llamando al Espíritu Santo hacia la Capilla Sixtina. Luego, los 133 cardenales que ya habían entrado solemnemente en la Capilla Sixtina se comprometieron en un juramento individual a mantener en secreto lo que estaba a punto de ocurrir. Inalis López Romero, spondeo, voveo, adjuro. Sigme Deus adjuvet et ex Santa Dei Evangelia, quae manum mea tango. Unos minutos después, el maestro de ceremonias litúrgicas papales, el arzobispo Diego Ravelli, dijo extra omnes, que en latín significa todos fuera. Extra omnes. Y en aquel momento comenzaría oficialmente el cónclave con los votos de los 133 cardenales.
Y el día terminó con la fumata negra a las 9 de la noche en punto, hora de Roma. No hubo elección, los 133 cardenales aún no se ponen de acuerdo. Mañana volverán a reunirse a las 10:30 de la mañana en la Capilla Sixtina. Tras la fumata negra anoche en el Vaticano, mucho se habla de la duración de los cónclaves más recientes. Esa modalidad de elección con cardenales bajo llave la impuso Gregorio X en 1274, luego de que los altos prelados tardaran seleccionándolo a él 1 año y 9 meses, todo un récord. Si se tienen en cuenta los últimos 10 papas, es decir, de Pío X en adelante, el cónclave más largo ha sido el de la elección de Pío XI en 1922, que tardó 5 días. Casi todos los demás han durado 2 o 3. En la historia, el escrutinio más corto fue en 1503, solo tomó 10 horas. Ahora bien, una vez alguien alcance los votos en el cónclave, es conducido al balcón de la Basílica de San Pedro, donde se anunciará en latín la gran alegría, para después señalar «Tenemos Papa». Esto ocurrió cuando fue elegido Francisco Jorge Mario Bergoglio en marzo de 2013. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Los expertos lanzan hoy día nombres de los cardenales con más probabilidades. Hay italianos como Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y de 70 años, o Matteo Zuppi, 1 año menor, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. También hay extranjeros como Luis Antonio Tagle, filipino de 67 años, Robert Prevost, estadounidense de 69, Fridolin Ambongo, congoleño de 65, Jean-Marc Avelin, francés de 66, Anders Arborelius, sueco de 65, o Mario Grech, maltés de 68. Pero, ¿cuándo podría producirse realmente la elección del nuevo Papa? Llamamos ayer a Santiago de Compostela a Juan Vicente Bo, que fue por 24 años corresponsal ante el Vaticano del diario ABC de Madrid y que es autor de 5 libros sobre el tema. Bueno, podría haberla en cualquier momento, pero lo más esperable es que sea esta tarde a partir de las 7 de la tarde, 7:30, hora de Roma, o bien mañana viernes. Esto es lo que ha sucedido en los últimos cónclaves desde los años 60 del siglo XX. Son siempre 2 o 3 días, ¿no? De todos modos, si no sale, no hay que preocuparse. Es bastante lógico que este cónclave tarde un poco más por un par de motivos. En primer lugar, el número de cardenales electores es muy alto, 133, es el más alto de la historia, pero sobre todo porque vienen de 70 países y eso es una dispersión muy grande, también en la mayor universalidad de la historia, porque en el cónclave anterior estaban representantes de 50 países. En definitiva, puede ser un poquito más largo y esto apunta quizá a papables menos conocidos. Todos los que han salido como favoritos la semana pasada y en los días previos al cónclave son personas muy capacitadas para ser papa, pero a veces sucede que si no alcanzan rápidamente una mayoría de 2/3, se pasa, por así decir, a reservas, que son cardenales también muy valiosos, pero menos conocidos. Por ejemplo, hay uno muy bueno de Estados Unidos, del que se ha hablado muy poco y que podría salir, porque es una persona que tiene una cultura de Estados Unidos, una cultura peruana y una cultura romana por responsabilidades en la curia. Hay también un cardenal muy bueno de Filipinas, al margen de
Luis Antonio Tagle, que siempre se ha citado como primero o segundo favorito. En fin, que tendremos que esperar y estar pendientes de la chimenea. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. El martes, el Bundestag, el Parlamento alemán, eligió como canciller federal o jefe del gobierno al demócrata cristiano Friedrich Merz. No fue una noticia dulce para él, pues se requirieron 2 votaciones para ser investido. Al final, logró 325 votos, 9 más de los necesarios. Merz, de 60 años, es abogado y ha tenido vínculos con el poderoso fondo de inversión estadounidense BlackRock. Además, es el líder de la coalición de la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU, y la Unión Cristiano-Social, la CSU. Tan pronto Merz recibió el respaldo del Bundestag, todo ello tras las elecciones legislativas de febrero, dijo sentirse honrado de recibir el cargo de canciller en esa Cámara y manifestó sentirse agradecido por el apoyo de los votantes y por la confianza de los diputados. Heute darf ich von Ihnen nun das Amt des Bundeskanzlers in diesem Haus übernehmen. Ich bin zunächst dankbar für die Unterstützung der Wählerinnen und Wähler und auch für das Vertrauen der Abgeordneten im Deutschen Bundestag, das ich heute dann im zweiten Wahlgang gefunden habe. La llegada al poder de un gobierno de coalición encabezado por Merz y con el apoyo de los socialdemócratas no es una noticia menor. Alemania, con sus 84 millones de habitantes, tiene la economía más robusta de la Unión Europea y una de las más potentes del mundo. ¿Cómo entender la investidura del demócrata cristiano Friedrich Merz luego de esas 2 incómodas votaciones del lunes en el Bundestag? Llamamos ayer a Berlín a la corresponsal del diario ABC de Madrid y de la cadena radial COPE, Rosalía Sánchez. Bueno, ya pasó el susto después de esa segunda votación en el Bundestag. Friedrich Merz ha sido nombrado canciller con todas las garantías de la Constitución. Ha recibido el nombramiento de manos del presidente de Alemania, de Frank-Walter Steinmeier. Y esa misma noche ha insistido en comenzar a trabajar para mantener la agenda prevista. Había prevista esa tarde una primera reunión del Gabinete de Ministros y aunque debido al retraso del proceso parlamentario tuvo que celebrarla a las 10 de la noche, insistió en mantener la agenda. Así que ya se ha reunido por primera vez el Gabinete de Ministros y Friedrich Merz ha arrancado en su primer día de trabajo ya como canciller federal con la agenda internacional, con un primer viaje a París para reunirse allí con Emmanuel Macron, con quien quiere relanzar desde el primer minuto, desde esta legislatura, el eje franco-alemán. Todos los asuntos europeos sobre la mesa, que son abundantes, comenzar a verlos en común con Francia. Hay también materias bilaterales que tratar, el paraguas armamentístico de Francia, bajo el que desearía Merz que quedase Alemania, la energía nuclear francesa, con la que también quiere una buena asociación, y desde París ha volado directamente a Varsovia para reunirse allí con el primer ministro polaco, con Donald Tusk, para tratar con él también asuntos europeos. Ese es el triángulo desde el que Merz espera relanzar a la Unión Europea, Francia, Alemania, Polonia, y también con asuntos bilaterales, porque el gobierno polaco en este momento tiene problemas serios con algunas de las primeras medidas de inmigración que quiere lanzar el gobierno Merz, controles fronterizos permanentes y rechazo en la misma frontera a las personas que no tengan permiso de entrada en el país. Esto crea problemas a sus vecinos, a Austria, a Polonia, y de esto quería hablar.
Además, su ministro de Exteriores, Varepul, va a viajar este fin de semana a Israel, que es otra de las prioridades internacionales de Friedrich Merz, y en las primeras horas de su Cancillería también tiene prevista no un viaje, pero sí una conversación telefónica con Donald Trump. Merz es consciente de que las relaciones bilaterales con Estados Unidos pasan por un momento delicado debido en su opinión, a una idea absurda, ha dicho, que tiene Donald Trump de Alemania, pero confía en que estas ideas, que hablando se entiende la gente, y que en esa conversación va a comenzar a deshacer esas falsas ideas que tendría Trump, a su juicio, sobre este país. Así que el gobierno alemán está en marcha y con la agenda internacional en primera línea de fuego. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ordenó ayer a las tropas de su país actuar en legítima defensa y tomar las acciones necesarias contra la India, que el martes atacó zonas de la disputada región de Cachemira controladas por los pakistaníes. En la ofensiva murieron más de 30 personas. Estados Unidos intentaba evitar que la crisis crezca. Tanto la India, que con 1.400 millones de habitantes es el país más poblado del mundo, como Pakistán, con 248 millones, tienen armas nucleares. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dejó la Casa Blanca el 20 de enero, criticó ayer en una entrevista en la BBC a su sucesor, Donald Trump. Biden se mostró extrañado porque Trump quiere tomarse Panamá, comprar Groenlandia o convertir al Canadá en el estado número 51. ¿Qué diablos pasa aquí?, se pregunta el expresidente y agrega: aquí hablamos de libertad, democracia y oportunidades, no de confiscaciones. El 31 de mayo, la final de la Champions League la jugarán en la ciudad alemana de Múnich el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain. Justamente anoche el equipo francés derrotó 2-1 en casa al Arsenal inglés, con lo cual ganó 3-1 en el resultado global. El martes por la noche el Inter había vencido 4-3 en un partido épico y en su estadio de San Siro al club español. El global quedó 7-6. El Inter ha ganado 3 Champions, el PSG ninguna. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.